Bien, buenos días chicos. El objetivo de este video es hacer una explicación ampliada acerca del enunciado de la tarea número 2 que empezamos esta semana. Bueno, seguimos trabajando con el caso Lysol, es decir, seguimos trabajando sobre la facilidad de uso de este objeto, del dispensador de jabón. Esta vez lo que tenemos que hacer es un análisis de la relación objeto-usuario desde el punto de vista de cómo la forma facilita o dificulta el uso del dosificador. Entonces, está relacionado, por supuesto, con el proceso de uso, pero en el tema de la interacción, del cómo entonces el objeto, o más bien el ser humano interactúa con el objeto y cómo las partes que componen el objeto se adecúan o no se adecúan a la parte del cuerpo del ser humano que interactúa con él. ¿Qué hay que aprender de todo esto? Definir los puntos de contacto que existen entre un producto físico y un usuario. Reconocer las características que tienen una forma o que debería de tener para mejorar la interacción con el usuario. Reconocer las características físicas de un usuario que están relacionadas con el proceso de uso de un producto. Definir los puntos fuertes y las debilidades que pueden presentarse en la configuración del producto relacionadas con cada paso del proceso de uso. Y de aquí para abajo, todos los aprendizajes que son transversales y que son comunes a todos los proyectos que vamos a desarrollar. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, se van a organizar en los equipos de trabajo que ya están definidos desde antes, previamente. Van a leer el procedimiento para la técnica análisis usuario-objeto. Se encuentra publicado en este momento el procedimiento, una plantilla y también un video. Por tanto, deben observar el video explicativo de la técnica. Definan a través de qué técnica van a recolectar los datos para poder realizar el análisis usuario-objeto. Entendiendo que, chicos, esto no hay que hacerlo todo de nuevo. Ya para este momento ustedes realizaron una observación acerca del proceso de uso. Por tanto, esos datos que ya están recolectados sirven para alimentar esta técnica. Sin embargo, en el análisis de uso, la mirada no está exactamente en la interacción humano-objeto. Entonces, podría ser que haya un par de interacciones que no están registradas dentro de ese análisis. Entonces, revisen bien el storyboard que tienen listo hasta este momento, revisen la interacción con el objeto para verificar que todos sus pasos tienen la capacidad de registrar todos los puntos de interacción que existen entre estas dos partes. Deben seguir el procedimiento planteado. Si al realizar su respectivo análisis usuario-objeto hacen uso de otra técnica, deben indicarlo en el informe y entregar los datos relacionados con dicha técnica. Instrumento, datos recolectados, análisis, todo aquello que obtuvieron con la técnica en la sección de anexos como parte de la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que utilizar esta técnica porque de eso se trata este trabajo, el análisis usuario-objeto. Sin embargo, algunas veces podrían detectar facilidad al utilizar otra técnica a la par que les ayude a clarificar alguna cosa. Si eso sucede, entonces deben registrar la técnica según está solicitado en este punto 5. Sexto, cada grupo se encargará de recopilar los datos necesarios para cada técnica y procederá a ejecutarlo. Y cada grupo se encargará de realizar un análisis narrativo del análisis usuario-objeto. Se hará entonces una síntesis de los hallazgos principales. ¿Cuáles son las reglas? Pues las reglas son comunes a todos los trabajos que vamos a hacer. De manera que son básicamente las mismas que tenemos de la vez anterior. Deben utilizar un machote que está publicado en conjunto con esta tarea para que les facilite la construcción del informe que deben de presentar. La fecha de entrega de la tarea será el viernes 19 de marzo, sin embargo tendrán oportunidad de entregarla hasta el domingo 21 de marzo en el caso de los grupos 1 y 2. ¿Qué debo entregar? Un informe digital que contenga las siguientes secciones: la portada, el instrumento aplicado para la recolección de datos, la triangulación de los datos, el análisis narrativo de los resultados, la síntesis y anexos. En los anexos, entonces, datos recolectados en el proceso y evidencias de la realización de la tarea. Aquí está entonces la evaluación. En este caso se va a evaluar la definición de la sección del objeto de estudio, tiene un 16% y será considerada excelente si se define de manera clara, amplia y rigurosa el objeto de estudio que se desea aclarar a través del análisis. El diseño del instrumento de recolección de datos es el segundo criterio, tiene un 24% del peso de la tarea y se considera excelente si se genera un instrumento robusto que se enfoca plenamente en la obtención de datos útiles para el desarrollo de la técnica. La recopilación de datos es el tercer criterio, tiene un 16% y es considerado excelente si los datos recopilados son abundantes y facilitan dar una respuesta clara, amplia y rigurosa al objeto de estudio.
El análisis de resultados es el siguiente rubro de evaluación, tiene un 24% y se considera excelente si se presenta un análisis sistematizado de manera rigurosa que correlaciona la información y genera una fundamentación sólida basada en los datos a la respuesta del objeto de estudio. Las conclusiones van a ser consideradas excelentes si se presenta una abundante cantidad de conclusiones fundamentadas en datos que tienen gran coherencia con el análisis de resultados. Esto entonces corresponde al enunciado del ejercicio. Ahora vamos a ver lo que integra el machote. Este documento, como se les mencioné antes, pretende ayudarnos a construir el informe. Entonces, debe tener las siguientes secciones. Primero, la descripción del producto. Es una breve descripción que contextualiza las diferentes partes y sobre todo que aclara la nomenclatura, debido a que ustedes probablemente se van a ver forzados a bautizar alguna de las partes. Entonces, para poder entender de ahí en adelante su discusión, ustedes deben mostrar claramente cuál es la nomenclatura. Segundo, técnica, análisis usuario-objeto. Lo primero que deben presentar es una definición del objeto de estudio de la técnica. Entonces, es que ustedes digan claramente cuál es ese tipo de información especial que van a tener o que van a recolectar a través de la técnica que nos ayuda a aclarar información para poder entonces contestar al objeto de estudio de todo el trabajo. Segundo, definición de la técnica o instrumento para la recolección de datos. Es que en este caso nosotros, igual que en cualquier técnica, necesitamos recolectar los datos para poder hacer el análisis usuario-objeto. Como se los mencioné anteriormente, ya ustedes tienen datos recolectados porque tenemos antes el desarrollo de un análisis de uso. Ahora lo que hay que hacer es verificar que cada uno de los puntos de contacto que tenemos en el análisis de uso son útiles para describir la relación usuario-objeto y si hace falta alguno, agregarlo. Lo siguiente, datos recolectados para el desarrollo del análisis de funciones. Aquí en realidad debería ser análisis usuario-objeto. Tengo que hacer esa corrección. Presentar entonces la totalidad de datos recolectados para el desarrollo de la técnica, que son los que validan entonces posteriormente lo que ustedes van a presentar. Después, el análisis usuario-objeto debidamente estructurado corresponde al análisis usuario-objeto resuelto, es decir, a la plantilla ya lista donde se va mostrando cuadro a cuadro, viñeta a viñeta, el análisis que está descrito dentro de la técnica. Después de que ya tenemos esta plantilla llena, por así decirlo, lo que prosigue es hacer el análisis narrativo de la técnica. Deben entonces presentar un análisis, ¿verdad? Narrativo de los principales hallazgos que tuvieron en este caso o a través del uso de esta técnica, de manera que puedan concluir cómo el objeto facilita o dificulta a través de su forma la interacción con el ser humano y por tanto facilita o dificulta el uso. Lo último, síntesis de la técnica, que es presentar la información que ayuda a contestar el objeto de estudio. ¿Cuál objeto de estudio? El que ustedes están planteando desde un principio en este mismo proyecto, que es la primera solicitud que hay dentro del desarrollo de la técnica. Y por último, entregar los anexos. Ahora, vamos a ver un poco más minuciosamente, un poco más del procedimiento de la técnica análisis usuario-objeto. Como les decía, ya está publicado un video que explica de qué se trata la técnica y un poco cómo usar la plantilla. Tenemos también la plantilla. Y en ella podemos ver entonces los diferentes pasos que componen este análisis. Entonces, como se indica en el video, lo más útil es haber realizado antes el análisis de uso, que ya lo tenemos resuelto en la tarea anterior. Por tanto, tenemos un material sobre el cual trabajar. Ya tenemos una serie de pasos identificados. Hay que verificar que nuestros pasos en el análisis de uso corresponden a todos los puntos de contacto que están presentes dentro del objeto. Porque, por ejemplo, si en algún momento yo tengo que leer indicaciones, en el objeto, y entonces tengo que leer algo que diga, por ejemplo, moje las manos, lave durante 1 minuto y enjuague. Esa es una instrucción de uso. Entonces, si uno considera que ese es un paso que debería de estarse analizando, que debe pertenecer al análisis usuario-objeto, hay que integrarlo entonces como un punto de contacto. Porque como mencioné en el video, los puntos de contacto no necesariamente son físicos táctiles. También hay puntos de contacto cuando el objeto emite alguna señal
que debe ser interpretada por el usuario, como en este caso podrían ser consideradas las instrucciones de uso. O de repente la flechita que tiene en la parte superior para mostrar que la cabeza gira. Entonces, lo que hay que indicar son las zonas de contacto en cada uno de los pasos, como pueden ver por acá dentro de la plantilla, en el producto y en el usuario. En cada paso hay que describir la forma y aclarar por qué la zona de interacción tiene esa forma. En cada paso luego hay que decir cuáles son las características formales que dificultan o facilitan la interacción. Ahora, darse cuenta de cuáles son las zonas de contacto en realidad es sencillo. Es decir, si alguien va a agarrar el jabón para utilizarlo, digamos, para destaparlo en primera instancia y poder presionar posteriormente el dosificador y utiliza las dos manos, quiere decir que todo esto, en donde yo lo estoy tocando, es zona de contacto, ¿ok? Y esto, entonces, si esto es el paso que estoy mostrando, que quiero analizar, es lo que tendría que mostrar en el dibujo. Pero lo que interesa no es todo el detalle del envase, sino más bien los puntos donde hay contacto. De manera que para lograr esto más fácilmente, yo les recomiendo, ya que es su primera vez, utilizar pintura. Pintarse las manos literalmente, llenarlas de pintura, para después tocar el objeto. Ahora, lo óptimo es que se llenen de pintura absolutamente toda la mano, a pesar de que no toda la mano tenga contacto, porque no tenemos idea clara efectivamente de cuáles son las zonas de contacto puntuales. Una vez que su mano está pintada, pueden tocar el objeto. Ahora sí, agárrenlo tal cual lo hizo el usuario en sus observaciones y después de agarrarlo, suéltenlo. Todas esas zonas rojas son las zonas de contacto, ¿ok? Véanlo al frente y véanlo atrás. Eso es lo que nos interesa en este análisis, ¿ok? Noten que de este lado no tuve contacto, solamente ahí. Ahora, si también quieren verificar si el objeto puede ser, además de esta forma, agarrado solamente con los dedos, es eficientemente agarrado con toda la palma de la mano, pueden agarrarlo por completo y verificar la zona de contacto. ¿Qué es lo que hay que dibujar entonces? Por ejemplo, un contorno del objeto con estas huellas. Estas huellas son la parte importante de todo esto porque son las zonas de contacto entre el usuario y el objeto. Para el frente, digo, tanto para ¿cómo se llama? El lado frontal como para el lado posterior. Igual que sucedió con estas zonas de contacto, pues la otra mano también tiene contacto, también debería tener pintura y también debería de tener ¿cómo se llama? Huella, ¿ok? Sobre su superficie. De esta forma podemos aclarar muy fácilmente cuáles son las zonas de contacto y no fallar definitivamente en esos puntos del análisis. Una vez que tenemos estas zonas de contacto, ya podemos emitir criterio. Las formas donde pegan los dedos son adecuadas, permiten un fácil agarre, es fácil su manipulación. Y si no lo es, entonces podemos emitir criterio acerca de por qué se considera que no lo es o que incluso podrían dificultarlo, si es que así lo consideran ustedes. Todo depende de lo que diga su análisis de la relación entre estas dos partes, el usuario y el objeto. Los dibujos deben estar muy enfocados en la zona de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que esforzarse por dibujar una etiqueta del Lysol, no hay que esforzarse por dibujar las estrías de la tapa, sino que hay que esforzarse por entender todo el contexto, todo el contorno y específicamente cuáles son las zonas de contacto. Esto es lo importante. Por tanto, podríamos tener, por ejemplo, el dibujo por completo en blanco, y las zonas de contacto sí pintadas, qué sé yo, de color rojo, de color azul o indicadas de color gris, porque ellas son las que tienen que notarse en este dibujo. No interesa tantísimo la forma del objeto, a menos que esa forma del objeto pertenezca a la zona de contacto. ¿A qué me refiero con que no interesa tanto la forma del objeto? Que no interesa un gran detalle en su definición, es decir, basta con la línea de contorno y las zonas de contacto para entender, digamos, cuál es la interacción entre usuario y objeto. En la parte superior sí habría que esmerarse un poco más porque esta superficie es en realidad curva y entonces tiene que notarse esa curvatura en el dibujo. ¿Ok? Entonces, no se esfuercen en la parte de dibujo en lo que no lo merece. Lo que más nos interesa es ver las zonas de contacto.
y mantener proporciones y una escala adecuada entre el usuario y el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el tamaño de mi dedo con respecto al tamaño completo del objeto. No podríamos tener zonas de contacto que pareciera como que una mano de un bebé fue el que agarró este objeto, porque habría un problema de escala entre el ser humano y el producto que estamos analizando. Esto que estamos, bueno, que les acabo de mostrar entonces, es el dibujo que debería de ilustrar el análisis, ¿ok? Pero ese dibujo también hay que seleccionarlo bien en función de cuál es la información que tenemos previamente, porque su función es servir como un soporte para poder apoyar lo escrito. Entonces, con lo escrito se pueden escribir, se pueden decir algunas cosas que son fáciles de comunicar a través de este medio. Y con el dibujo se puede rematar indicando las cosas que son muy difíciles de explicar a través del medio escrito. De esta forma, estos dos componentes, el análisis narrativo y el análisis visual, ayudan a comunicar más contundentemente los hallazgos a través de la técnica. Esta es entonces la serie, digamos, de aclaraciones que quería hacerles acerca de la tarea número 1. Si tienen cualquier duda, cualquiera de los grupos, simplemente comuníquense con su profesor a través del foro de consultas o del medio que el profesor haya dispuesto para aclarar cualquier duda que les pueda salir al paso. Que pasen una bonita semana y empiecen el trabajo lo pronto que sea posible, porque esta vez el desarrollo es solamente de una semana y la próxima tenemos el trabajo práctico. Bien, chicos, a trabajar.